Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y en esta recta final, estamos al final de esta semana, estamos estudiando este tema muy importante también que se titula Un Maestro Divino. Y estoy muy seguro que tú ya te sabes el texto de memoria, pero vamos a repetirlo una vez más. Acompáñame a leerlo. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, en el verso número 2. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muy bien, con este texto quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, agradecidos porque nos permite encontrarnos a través de este medio para poder leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para entenderla y que al escudriñar lo que hemos de estudiar en esta mañana, también pueda quedar grabado en nuestras mentes y podamos también llevarlo a la práctica. Quede con nosotros, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual se titula Sus enemigos quedan consternados. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿cómo se dirigieron a él los enemigos de Jesús, pretendiendo ser sus seguidores? ¿Y qué le preguntaron? Entonces, ¿cómo se dirigen a Jesús? Ellos pretendían pues seguirle. ¿Y qué le preguntan? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 12, y ahí vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Muy bien, leamos. Entonces enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y viniendo le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Muy bien. Ellos vinieron queriendo aprender de Jesús. Muy bien. Y manifestando que era un maestro muy bueno, y además de esto, sabemos que tú no te cuidas de nadie, porque hablas con verdad. Y entonces le lanza la pregunta: ¿es lícito pagar tributo a César o no? ¿Debemos dar el tributo o no debemos darlo? Muy bien, estas son las cosas que le preguntaron y vinieron llamándole de maestro. Veamos cómo nos amplía más la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Deseado todas las gentes, página 553, nos dice así: los fariseos se habían sentido siempre molestos bajo la exacción del tributo por los romanos. Sostenían que el pago del tributo era contrario a la ley de Dios, pero ahora veían una oportunidad de tender un lazo a Jesús. Los espías vinieron a él con aparente sinceridad, como deseosos de conocer su deber, y dijeron: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Muy bien, ellos vinieron pretendiendo querer saber lo que ellos debían hacer, pero ellos sostenían ya de por sí que no debían pagar tributo a César. Ellos enseñaban a las personas a no hacerlo. Sin embargo, lo hacían porque vivían en una sociedad donde si no hacían eran molestados. Sin embargo, le preguntaron a Jesús estas cosas, pero le dijeron: sabemos que tú eres un maestro de verdad y que no tienes miedo de nada, pues enseñas la verdad como debe ser. Ahora le preguntan el asunto para tenderle una trampa. ¿Nos damos cuenta? A veces ocurre de esta manera.
Pero avancemos, veamos nuestra siguiente pregunta. Mira cómo dice. ¿Cómo reveló Jesús sus artimañas y cuál fue su respuesta? Bien, estos vinieron aparentemente sinceros, queriendo saber qué es lo que debían hacer. Pero Jesús se dio cuenta. Y como le responde, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 12, en el verso 15 hasta el verso 17. Y ahí nos dice de la siguiente manera. Entonces él, como entendió la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me probáis? Traedme un denario para que lo vea. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Muy bien. Así que ellos aparentemente habían tendido la trampa. Ahora Jesús les hizo traer una moneda. Y ellos mostraron la moneda y al ver la inscripción del César dijo: esto es de César, dáselo a César. Y lo que es de Dios, dáselo a Dios. Muy bien. Cada cosa en su orden. Cada parte en la esfera que le toca. Muy bien. Veamos lo que nos dice entonces la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Deseado a todas las gentes, página 554, nos dice así: los espías habían esperado que Jesús contestase directamente su pregunta, en un sentido o en otro. Ahora se sintieron frustrados y derrotados. Sus planes quedaron trastornados. La manera sumaria en que su pregunta había sido decidida no les dejaba nada más que decir. Esto ya no tenían más argumentos. Muy bien. Si Jesús contestaba no, ellos iban a decir: bueno, estás en contra del César. Si Jesús contestaba sí, decían: bueno, ¿y por qué contestas así? Estás a favor de César y en contra del pueblo. Pero la respuesta de Jesús los dejó sin argumentos. ¿Nos damos cuenta? Pero hay más todavía. Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. La respuesta de Cristo no era una evasiva, sino una cándida respuesta a la pregunta. Teniendo en su mano la moneda romana, sobre la cual estaba estampados el nombre y la imagen de César, declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetaban pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Muy bien. Entonces, no había excusa para una y otra cosa. Muy bien. Mientras estaban en esa sociedad, debían acatar las cosas que estaban en esa sociedad. Pero siempre debían seguir cumpliendo con las cosas de Dios. Así que no había excusa. Y Jesús les respondió claramente y no había más discusión. Así que ellos se quedaron no muy contentos con Jesús. ¿Nos damos cuenta? Pues bien, nuestro estudio ha concluido aquí. Y quiero invitarte a que tengamos una oración. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude a comprenderla y que a través de ella podamos también nosotros guiarnos. Bendíganos ahora, bendiga a cada uno que nos ha visto, denos su buen espíritu para este día y ayúdanos a vivir de acuerdo a su voluntad. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo queremos pedir y lo queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos en nuestra siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te bendiga.